su maestro que pase, ¿verdad? Su maestra que pase, ¿verdad? A su clase. Los niños de 3 a 6 años, por favor, pasen a sus clases mientras nosotros nos vamos a preparar para el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y vamos a estar en el libro de Jueces capítulo 2, versículo del 1 al 5, ¿verdad? Ahí vamos a estar, busque ahí en su Biblia, en el libro de Jueces, ¿verdad? Ahí vamos a estar en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Jueces está después del libro de Josué en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Capítulo 2, versículo del 1 al 5. Ahí vamos a estar en esta preciosa tarde, escuchando, ¿verdad? Y meditando en esta palabra que Dios tiene, ¿verdad?, para nosotros el día de hoy, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Así es que cuando lo tengan, nos vamos a poner de pie para reverencia a la palabra del Señor. Jueces, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y así es que, acuérdense, Jueces está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Después del libro de Josué está Jueces. Así es que ahí en su Biblia vamos a estar todos juntos, ahí en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vosotros, para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron aquel nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron ahí sacrificio a Jehová. Tome sus asientos, mis amados hermanos, y quédese allí en su Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Fíjese usted que el libro de Jueces muestra uno de los periodos más tristes, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Narra, ¿verdad?, uno de los periodos más tristes que el pueblo de Israel pudo experimentar. No por la falta de la fidelidad de Dios, no porque Dios no estaba con ellos para bendecirlos, sino, mis amados hermanos, porque el pueblo de Israel, ¿verdad?, fue infiel con Dios y le dio la espalda a Dios. Dios seguía siendo fiel. Dios había sido fiel con el pueblo de Israel. Lo rescató, dice la palabra del Señor, lo sacó de Egipto, abrió el Mar Rojo, lo sostuvo en el desierto por 40 años sin que le faltara agua, sin que le faltara comida. Dios tuvo cuidado de sus zapatos, de su calzado, así también como de sus vestidos. Dios siguió siendo fiel a su promesa, y también Dios los introdujo y les entregó la tierra prometida. Pero ¿qué aconteció con el pueblo de Israel? El pueblo comenzó a olvidarse de Dios y a mezclarse con las naciones paganas. Eso era lo que estaba aconteciendo en este momento, ¿verdad?, donde narra esa historia y ese periodo triste del pueblo de Israel, que lo refleja el libro de los Jueces. En Jueces capítulo 2, versículo del 1 al 5, encontramos una confrontación divina. Fíjese bien, en el versículo 1 dice: el ángel de Jehová. Oiga bien, hubo una confrontación divina. El ángel de Jehová aparece, ¿verdad?, para reprender
establecida. Si usted lee a profundidad los acontecimientos y los mandatos específicos de Dios para el pueblo de Israel, Dios le dijo al pueblo de Israel que los erradicaran, que los mataran a filo de espada y que no perdonaran a ninguno. Ese fue el mandato específico de Dios, porque Dios sabía perfectamente bien que esos pueblos eran paganos, esos pueblos adoraban a dioses ajenos, dice que eran idólatras. Entonces Dios quería limpiar, ¿verdad?, a toda esa nación que el pueblo de Israel iba, ¿verdad?, a poseer, la nación, ¿verdad?, iba la nación santa, ¿verdad? Dios le dijo: echen afuera, exterminen, ¿verdad? Tienen que erradicarlos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no hizo caso a Dios y él verdaderamente fue desobediente a Dios. Entonces, en este pasaje nos enseña que cuando el pueblo de Dios compromete su obediencia al soberano Rey del universo, las consecuencias espirituales son inevitables. Vivimos en tiempos similares, mis amados hermanos. Muchos creyentes dicen amar a Dios, pero han permitido pequeña desobediencia, comprometido, ¿verdad?, con el mundo y una vida espiritual superficial. Dios sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento y que sean verdaderamente obedientes, porque si no, pagarán las consecuencias. El día de hoy vamos a mirar en estos 5 versículos, ¿verdad? Vamos a mirar una enseñanza maravillosa, y el tema de nuestro mensaje se llama el peligro de olvidar el pacto, mis amados. Un pacto, mis amados hermanos, es un convenio, ¿verdad?, que se tiene con otra parte, ¿verdad?, en el cual hay un compromiso, ¿verdad? Se compromete las dos partes a cumplir aquel pacto. Bueno, la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, del pacto del Antiguo Testamento, el viejo pacto. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, la nación santa, el pueblo de Dios había hecho un pacto de no abandonarlo, ¿verdad?, de no retirar su misericordia y sus bendiciones. Acuérdese qué era lo que había pasado con el pueblo de Israel. Fíjese que dice la palabra del Señor que estuvieron por más de 400 años, ¿verdad?, sometidos en una nación pagana, ajena, en Egipto, y llegaron a ser esclavos de aquella gran nación. Pero Dios había dado una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel iba a poseer una tierra prometida, una tierra bendecida, tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Una nación para el pueblo de Dios, una nación bendita por Dios, dice la palabra del Señor, y miramos que Dios cumplió cada una de sus promesas. En este día vamos a mirar 3 cosas importantes, ¿verdad?, de la enseñanza en Jueces capítulo 2, versículo del 1 al 5. En primer lugar, vamos a mirar que Dios siempre es fiel a su pacto. Mire lo que dice en el versículo 1 en su Biblia. Dice: y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. El primer punto que miramos aquí, mis amados hermanos, es que Dios siempre es fiel a su pacto. Dios, mis amados hermanos, nunca va a fallar en sus promesas. Dios es fiel, y de haberlo nosotros de entender como hijos de Dios que nuestro Padre Celestial es un Dios fiel que cumple sus promesas. En el versículo 1 miramos que dice que el ángel de Jehová, ¿verdad?, les habló
aquí miramos, ¿verdad? Hay una palabra, yo no sé si usted se la sabe, que se llama, ¿verdad? La palabra teofanía, ¿verdad? Teofanía, mis amados hermanos, es una palabra griega que viene, ¿verdad? Del griego que teos significa Dios, ¿verdad? Y la otra palabra, fanías o fanos, ¿verdad? Manifestarse o aparecerse. Entonces aquí miramos, ¿verdad? De que el ángel de Jehová les habló, se les apareció. Entonces miramos una teofanía, una manifestación visible de Dios para con su pueblo. 3 acontecimientos pasaron de esta misma índole, 3 teofanías, por así decirlo, ¿verdad? En el libro de los jueces, Dios, ¿verdad? Se manifestó de una manera visible, una manifestación de Dios para su pueblo. Entonces miramos aquí, mis amados hermanos, lo que Dios les hace saber y entender. No empieza, ¿verdad? Dios hablando de que el pueblo de Israel le había fallado y que estaban en pecado. Dios le recuerda, mis amados hermanos, que Dios sigue siendo fiel y que Dios es fiel a su promesa y fiel a cada uno de sus pactos. Y entonces usted y yo necesitamos saber, mi amado hermano, que Dios es un Dios fiel, dice la palabra. Porque en el versículo 1 empieza recordándoles que Dios los sacó de Egipto, ¿verdad? Y que estaba cumpliendo las promesas que les había hecho a sus padres. El ángel de Jehová recuerda primero su fidelidad antes de hablar del pecado del pueblo. Y Dios dice: yo os saqué de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes la historia del pueblo de Israel en Egipto? ¿Por qué llegaron a Egipto, mis amados hermanos? Sabemos la historia, ¿verdad? De que llegó José, llegó allá vendido por sus hermanos, pero todo era un plan perfecto de Dios. Mis amados hermanos, Dios conoce el presente, Dios conoce el mañana, Dios conoce el futuro, Dios es soberano de todo. Y si nosotros creemos en Dios, mis amados hermanos, nosotros vamos a creer sus promesas y vamos a saber que Dios es un Dios fiel que cumple cada una de sus promesas. Entonces Dios le recuerda y le dice: yo os saqué de Egipto. Mire usted, mi amado hermano, 400 años el pueblo de Israel estuvo en una nación que no era su pueblo, no era su nación. Fueron esclavos en Egipto, dice la palabra de Dios. Y miramos la historia, verdaderamente el poder de Dios a favor de su pueblo. Lo sacó, dice la palabra del Señor, enviando plagas, ¿verdad?, a la nación egipcia, porque el soberano rey, ¿verdad?, de Egipto, el faraón, no los permitía, no les daba la oportunidad de salir e ir a adorar al Dios de ellos en el desierto. 10 plagas tremendas, el poder de Dios manifestado, mis amados hermanos, en favor de su pueblo. El faraón decía: no los voy a dejar ir, no les voy a dar la libertad. Pero el Dios que había prometido darle libertad, una nueva tierra, una nación que fluye leche y miel, mi amado hermano, Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios la cumplió y Dios le recuerda aquí en el primer versículo, les dice verdaderamente: yo los saqué de Egipto. Luego dice: yo os introduje en la tierra prometida. Cuando esto está pasando en el libro de los jueces, ya el pueblo de Israel había tomado posesión de la tierra prometida. Ya estaban allá disfrutando, hermano, de esa tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? De esa tierra fértil, de esa tierra en la cual dice la palabra de Dios, ellos no habían plantado viña, ellos no habían construido casa. Dios se las dio porque Dios es fiel con su pueblo y Dios les recuerda verdaderamente que Él sigue siendo fiel. También dice: no he olvidado jamás mi pacto. Mis amados hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios que cumple sus promesas. El Dios de la Biblia, mis amados hermanos,
Es ese Dios maravilloso que sigue siendo verdaderamente un Dios fiel, que guarda su promesa y que la cumple en todo momento. Usted necesita saber y conocer. No el Dios que nos han vendido, no el Dios que supuestamente nos dice que siempre estamos para recibir bendiciones. No, Dios es un Dios misericordioso, amoroso, ¿verdad? Dios es un Dios fiel, pero también la palabra de Dios dice que es fuego consumidor. ¿Se acuerdan ustedes que el domingo pasado estuve predicando? ¿Quién se acuerda en qué libro estuve predicando el domingo pasado? ¿Ah? ¿Qué libro? Éxodo. ¿Se acuerdan qué miramos? Miramos la manifestación de Dios en el monte cuando estaba Moisés y Dios habló al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tuvo miedo, tuvo temor, pero no un temor reverente, porque muy poco después estaban haciendo ídolos, adorando, ¿verdad? Haciendo un becerro para adorarlo. No hubo un temor reverente, hubo un temor de miedo, ese temor que aleja, no ese temor de reverencia. Lo que es Dios es un Dios santo, es el supremo rey del universo, el creador, el Dios grande y soberano. Nosotros necesitamos conocer y enamorarnos del Dios santo, el Dios de la Biblia, el Dios real, no un Dios fabricado por ahí, no un Dios que lo buscamos solo cuando necesitamos para nuestra conveniencia. No, mis amados hermanos, Dios ha venido a buscar y edificar un pueblo santo, dice la palabra de Dios. Necesitamos conocer, saber cuál es el Dios real, el Dios de la Biblia, ese Dios santo que tiene poder, ese Dios que cumple cada una de sus promesas y se las recuerda al pueblo de Israel que Él sigue siendo fiel. Dice, no invalidaré jamás mi pacto. Israel había fallado muchas veces, pero Dios permanece fiel, hermanos. Y eso es lo que debemos nosotros de entender. Dios nunca olvida sus promesas, aunque nosotros muchas veces olvidemos nuestra obediencia a Dios. ¿Cuál era el problema que estaba pasando aquí con el pueblo de Israel? Josué ya había muerto y el pueblo de Israel se había olvidado y le había dado la espalda a Dios. Imagínese usted, qué triste. Muchos creyentes se olvidan que Dios es un Dios misericordioso. Probablemente, mis amados hermanos, damos por hecho que hoy estamos vivos porque lo merecemos o porque así debería de ser. Pero déjenme decirles que muchos creyentes están vivos hoy por la pura misericordia de Dios. Usted y yo estamos vivos, estamos de pie, estamos en este lugar por la misericordia de Dios. Hay muchos que no se pudieron levantar el día de hoy. Hay muchos que no abrieron sus ojos más en este mundo. Pero usted y yo, por la misericordia de Dios, estamos aquí, mis amados hermanos. Dios ha guardado nuestras familias. Dios ha provisto del trabajo para que podamos suplir las necesidades para nuestra familia, las necesidades, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Dios nos ha levantado cuando ha habido, ¿verdad?, enfermedad, depresión, decaimiento y todo. Dios es el que nos ha levantado y nosotros a veces decimos y nos atribuimos que somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque yo soy fuerte, yo le echo ganas. No, mi amado hermano, por la pura misericordia de Dios, usted y yo estamos aquí de pie el día de hoy, estamos con vida, respiramos, podemos venir a este lugar a alabar a Dios, disfrutar de nuestra familia y de todo lo que tiene por la pura misericordia de Dios. Dios ha sanado heridas, hermanos. Dios ha sanado enfermedades. Dios ha sostenido este ministerio, no por lo que es el pastor Galea, no por la misericordia y la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel y misericordioso. Por cuántos años, mi hermano, la iglesia ha pasado por momentos de dificultad, pruebas, luchas,
dolencias, desánimos, ataques del enemigo, ataques de toda índole, Dios sigue siendo fiel. Y por eso estamos hoy aquí. La gloria es para Dios, no para ningún hombre. Dios sigue siendo fiel, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios, Dios permite que hoy estemos aquí reunidos juntos como familia en la fe. No seremos como una iglesia enorme de miles, pero Dios nos tiene aquí con un propósito maravilloso y los propósitos de Dios son perfectos. Dios es un Dios fiel, es un Dios maravilloso. La fidelidad de Dios debe producir gratitud y obediencia en sus hijos. Todo lo contrario del pueblo de Israel. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel, mirando los poderosos hechos de Dios a favor de ellos, en este momento difícil, oscuro en la vida del pueblo de Dios, le estaban dándose la espalda a Dios. Se habían olvidado del Dios que los había sacado de la esclavitud, que los había llevado a una tierra fértil, tierra que fluye leche y miel, y estaban dándole la espalda a Dios, adorando otros dioses, dice la palabra del Señor. Estaban verdaderamente dándole espalda al que los había sacado de la esclavitud. Como un padre que trabaja de día y de noche para sostener su hogar, pero que sus hijos se olvidan de agradecerles y comienzan a rebelarse contra él. Así estaba el pueblo de Israel. El problema no es la falta de amor del padre, sino que los hijos se olvidaron verdaderamente del amor y la misericordia y del cuidado paternal de su padre. Mis amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado y muchas veces nosotros actuamos así de la misma manera con nuestro Padre Celestial. Pero no se olvide de lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, 22 al 23, dice la palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, grande es su fidelidad. Oiga bien, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Hermanos, nuestros actos, nuestra desobediencia, son merecedores del castigo divino de Dios. Pero la fidelidad de Dios y el amor de Dios, verdaderamente la misericordia de Dios son más grandes que los cielos, dice la palabra de Dios. Pero no debemos nosotros de aprovecharnos de eso, porque cuando nosotros somos desobedientes trae consecuencias a nuestras vidas. Usted puede mirar y aprender, ¿verdad?, de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando salió de Egipto a la tierra prometida. Dios cumplió su promesa. Dios sigue siendo fiel, hermanos. Pero la desobediencia de su pueblo, de sus hijos, les trajo consecuencias. Consecuencias de las cuales no podemos escapar. Porque la palabra del Señor dice, ¿verdad que la paga del pecado es muerte? Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, trae consecuencias a nuestra vida. Deuteronomio capítulo 7, 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, dice la palabra del Señor. O sea, usted tiene que saber, usted tiene que llenar su mente y su corazón de ese atributo maravilloso que es Dios, que Dios es fiel. Mi amado hermano, cuando usted entiende lo que es el Dios real, el Dios de la Biblia, que es un Dios fiel, que Él cumple lo que ha prometido, usted y yo tenemos un pacto con Dios. En el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, oiga bien, usted es un hijo de Dios. Cuando usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted se convierte en un hijo de Dios. Dios cumple sus promesas.
Dios cumple sus pactos porque Él es fiel. Segunda de Timoteo capítulo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Tiene la garantía, mi amado hermano, no porque alguien le contó, no porque alguien le dijo, Dios lo ha dicho, no solo en una vez, repetidas veces en su palabra, que Él permanece fiel. Dios es fiel. La iglesia debe recordar constantemente lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de este templo, estoy hablando de usted como templo del Espíritu Santo. Hablamos también, ¿verdad?, en conjunto, la iglesia local. ¿Cómo ha sido Dios de fiel con nosotros, hermanos? Recordemos todas las bendiciones. Aunque no hemos sido nosotros, mis amados hermanos, obedientes muchas veces en nuestro caminar con Dios, verdaderamente Dios ha permanecido fiel. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos de mirar y comprender y saturar nuestra mente conociendo realmente cuál es el Dios que nosotros profesamos. Dios es un Dios fiel. Una iglesia agradecida permanece viva espiritualmente. Cuando nosotros, hermanos, se nos olvida, cuando nosotros no somos personas, hijos agradecidos a nuestro Dios, entra en desánimo, andamos cabizbajos. Hermano, hijo de Dios agradecido que reconoce a la fidelidad de su Padre, es un hijo que va a andar en todo tiempo verdaderamente confiado, sabiendo que Dios tiene cuidado, cuida de él, suple sus necesidades, no lo abandona y que cada una de las promesas que Dios ha dado, ¿verdad?, serán cumplidas en cada uno de nosotros. Solo hay que recordar nuestro pasado, de dónde venimos, de dónde nos ha sacado Dios, cuánto tiempo hemos caminado con el Señor. Dios nunca nos ha abandonado. Ah, pero diría usted, pastor, yo tuve en mi vida, en mi caminar con Cristo, hermano, he tenido más bajo que alto, yo he caído, hermano. Déjeme decirle que no es por culpa de Dios. Usted cayó porque usted fue desobediente probablemente a Dios. Usted no le creyó a Dios. Usted no hizo lo que Dios verdaderamente quería que hiciera. Usted hizo su voluntad. ¿Cuál era el problema con él? ¿Por qué? ¿Por qué se le apareció el ángel de Jehová y habló con el pueblo de Israel? Fíjese bien. Vamos a llegar al segundo punto. Y vamos a hablar de la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias, hermanos. Miren lo que dice en el versículo 2 y 3. Miren lo que dice. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, de esta tierra, o sea, los pueblos paganos a los cuales vivían, ¿verdad?, en la tierra prometida, ellos tenían que echarlos, tenían que matarlos, tenían que erradicarlos, tenían que sacarlos. Fíjense bien, cuyos, dice, de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido. Amigos, o sea, desobedecieron. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, o sea, a los pueblos esos paganos. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Ponga atención. ¿Cuál era la orden que Dios había dado al pueblo de Israel? Mire, hermano, cuando usted lee en el Antiguo Testamento, mire, a veces mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permitió que mataran? Hermanos, tenían que matar ancianos, niños, mujeres, tenían que matarlos a filo de espada. Esa era la orden que Dios le había dado a su pueblo: extermínenlos. Fíjese usted. ¿Sabe usted por qué? No es porque Dios es un Dios malo que se deleita, ¿verdad?, en el asesinato. No, hermanos. Como hay un dicho común, ¿verdad?, el cáncer se erradica desde la raíz.
Dios sabía perfectamente bien la clase de pueblo paganos, tiranos, pecadores, idólatras. Y su pueblo no podía tener comunión con ellos, no se podía mezclar, porque entonces el pueblo de Dios iba a estar en peligro, y eso fue lo que aconteció. El pueblo de Israel desobedeció, no echó afuera, no lo sacó, no lo exterminó, perdonó la vida de muchos y se mezclaron con ellos, vivieron juntos creyendo que ellos podían dominar y ellos podían enseñar a estos paganos, y fue todo lo contrario, mis amados hermanos. Por eso el pueblo de Israel se vino en pos de los dioses paganos, adorando dioses ajenos, dice la palabra de Dios, sirviendo a dioses ajenos, y le dieron la espalda a Dios que los había liberado de la esclavitud. Entonces, vamos a mirar ese segundo punto, ¿verdad? Que nos habla de que la desobediencia trae consecuencias. Fíjese bien, Dios había dado instrucciones claras: no hacer pacto con las naciones. Tenían que derribar los altares en los cuales adoraban a dioses paganos. Tenían que permanecer separados de esa gente. ¿Sí sabe usted lo que significa la palabra santos? Por ejemplo, hablamos, dice, es que la iglesia es la iglesia santa del Señor. Usted y yo somos santificados en Dios. Fíjense que esto significa ser separados. Eso es lo que significa la palabra santo, separados. O sea, Dios separa a sus ovejas de los cabros, los separa, ¿verdad?, del mundo, para que sea un pueblo santo. Y aquí es donde entra el problema en la iglesia con los cristianos. El pueblo de Israel decidió desobedecer parcialmente a Dios, porque sí, le metieron machete, mataron, ¿verdad?, filo de espada, millones de personas, pero perdonaron la vida de muchos. A muchos no los sacaron de la tierra prometida, sino que los dejaron que permanecieran ahí. Desobedecieron parcialmente. Y una desobediencia parcial sigue siendo desobediencia y trae consecuencias. ¿Se acuerdan ustedes del primer rey de Israel? Saúl, el rey Saúl. Dios le dio instrucciones claras al rey de Israel, a Saúl. Le dijo que fuera y atacara un reino y que erradicara desde el niño, anciano y hasta los animales. ¿Y qué decir del rey? ¿Y qué aconteció con Saúl? Le perdonó la vida al rey y le perdonó la vida a los animales, y trajo lo más gordo, lo más hermoso, las vacas, se las trajo, ¿verdad? Y cuando vino el profeta de Dios a confrontarlo, dice de que Saúl se defendió, no dio su brazo a torcer, que había desobedecido. Y le dijo el profeta de Dios: ¿qué son esos bramidos que oigo por allá? Son de lo mejor del ganado que de nuestros enemigos. Nosotros, ¿verdad?, lo guardamos para ofrendarlos a Dios, para el Señor. Mis amados hermanos, cuando usted desobedece un mandamiento de Dios, aunque sea parcial, es desobediencia y trae consecuencias. A veces nosotros queremos hacer cosas buenas para Dios, creyendo que a Dios le agrada, cuando Dios ha dicho claramente: esto harás y esto no harás. Sus mandamientos son para cumplir. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Desobedeció a Dios y dijo: para el Señor hemos guardado lo mejor, el ganado. Pero el Señor, mis amados hermanos, le había dicho que tenía que erradicar todo, y le desobedeció. ¿Cuál fue la consecuencia de su desobediencia? El Señor verdaderamente lo quitó, ¿verdad?
lo sacó para que dejara de ser rey sobre Israel. Y en ese mismo instante Dios se buscó de un rey conforme a su corazón. Y ese rey era el rey David. Pero fíjese que si usted escucha y si usted estudia la vida del rey David, se da cuenta que el rey David fue un hombre que le pecó terriblemente delante de Dios. Pero hay una gran diferencia entre Saúl y David. Saúl nunca quiso reconocer su falta y su pecado. David reconoció que había pecado, se arrepintió, le pidió perdón a Dios, Dios lo restauró, aunque las consecuencias de su pecado tocaron su vida y su familia. Entonces, este punto es importante. El punto 2, la desobediencia trae consecuencias. Ellos dejaron verdaderamente a sus enemigos vivos pensando que podrían controlarlo después, pero lo que a ellos se les olvidó, que estos enemigos los destruirían a ellos espiritualmente más adelante. Muchos creyentes permiten, ¿verdad?, pequeñas áreas de desobediencia en su vida. Pecados ocultos que no queremos, ¿verdad?, traerlos delante de la presencia de Dios para que Dios trate con ellos. Amistades incorrectas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. No unáis el yugo desigual con los incrédulos. Esto no solo se trata de casarse, de tener novio, no. Toda relación. No quiere decir que usted no le va a hablar a los del mundo, pero usted no debe de entrar en esa hermandad, en esa armonía, tener ese pacto con el mundo, porque la consecuencia es que el mundo verdaderamente te va a contaminar, y esa contaminación va a ser que te olvides de Dios, que le des espalda a Dios, que peques contra Dios y vas a sufrir las consecuencias. Mundanalidad de nuestras vidas. Son cosas pequeñas que muchos creyentes permitimos en nuestra vida. Pequeñas mundanalidades, hermanos, que se van introduciendo y van contaminando verdaderamente nuestro espíritu desde adentro. Cosas que a Dios no le agradan. Desobediencia parcial es desobediencia total y es pecar contra Dios. Permitimos, mis amados hermanos, nosotros faltas inmorales en nuestra vida, falta de oración, falta de compromiso, tibieza espiritual. Y nosotros creemos que eso no es pecado. Claro que es pecado. Es permitirle al enemigo una parte, cederle una parte, ¿verdad?, nuestra, y ella al final viene tomando control de toda nuestra vida. Cuando usted empieza a sentirse desanimado, y usted le da cabida al desánimo, Satanás le va a mandar vocecitas por ahí. Ay, sí, mira, esa gente de esa iglesia no son buenos, son hipócritas, son malos. Mira a la fulana de tal, mira al hermanito acá. Y por ahí vengando, Satanás, el enemigo, va ganando terreno, te va contaminando. Y nosotros ponemos oído y voz a las mentiras del enemigo. El enemigo lo que quiere, mi amado hermano, es dividir la iglesia, la familia de Dios. Todas esas cosas son susurros del enemigo para debilitar, para contaminar tu mente y tu corazón. A veces no es el hermano o la hermana que te trae ahí, es que mira que esto está pasando, hermano, ahí en la iglesia. No, es Satanás usando a esa persona para contaminar tu mente, para contaminar tu espíritu, para alejarte del Señor. Lo que no se entrega a Dios termina dominando nuestro corazón. A veces, hermano, una pequeña grieta en una represa puede significar el principio de un colapso total de una gran estructura. Si no se cuida, si no se cura, si no se le pone atención,
va a traer verdaderamente una catástrofe en nuestra vida. No permita, mi amado hermana, que nada ni nadie, que el enemigo empiece a tirar pequeños trozos de basura en su vida, en su corazón y en su mente. Porque Satanás no descansa, mis amados hermanos. Dice que él anda como león rugiente buscando devorar y destruir. No al mundano, no al que está en el mundo, no, al Hijo de Dios, a usted y a mí. No permita que su mente y su corazón sea un basurero de las mentiras de Satanás. Si alguien le viene con chisme, mi amado hermano, repréndalo, dígale, ¿sabe qué? Mira, uno sabe cuando le viene con chisme. Dígale, entonces oremos, hermano, invítela a orar, invítela a poner ese problema delante de Dios y le apuesto que nunca más le vuelve a traer un chisme. Es un repelente. Y usted no se llena ni se contamina su mente también. El pecado nunca se queda pequeño, trae destrucción. Acuérdense de la vida del rey David. Ese pecado le trajo unas grandes consecuencias a él en lo personal. Perdió a su hijo. ¿Se acuerdan ustedes que quedó embarazada? El Señor lo perdonó y le dijo, pero la criatura va a morir. Y por más que le lloró al Señor, dijo el Señor, no, así es la cosa. La consecuencia es tremenda. Y usted mira de ahí para allá la consecuencia que trajo todo en la vida, en la familia del rey David. Fue doloroso y triste, hermanos. Dios no había perdonado, claro que sí. Pero las consecuencias del pecado, de esas no podemos escapar. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oiga bien, si usted siembra para la carne, usted de la carne segará y cosechará corrupción, dice la palabra de Dios, perdición. Debemos de entender. También en el libro de 1 de Samuel, capítulo 15, 22, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios quiere obediencia, hermanos. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere que le obedezcamos a Él. El pueblo de Israel, hermanos, dice que al final del versículo, en el versículo 5, dice que al oír estas palabras, el pueblo lloró. Y Dios hizo sacrificio al Señor. Pero hermanos, no cambiaron. Si usted sigue leyendo para adelante, hermanos, el pueblo de Israel se portó terriblemente mal, dándole la espalda a Dios. Santiago capítulo 1, 15 dice, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Fíjese qué interesante. Pero también nos recuerda en el libro de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. El mejor sacrificio que podemos dar a Dios es nuestro cuerpo, ¿verdad? Ponerlo, ¿verdad? Que glorifique a Dios, que sea verdaderamente una ofrenda santa, grata delante de Dios. Pero en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿cuándo empieza a cambiar el cristiano? Cuando la palabra de Dios está en su mente y en su cabeza, cuando se alimenta de la palabra de Dios, el alimento de Dios de lo alto nutre nuestra vida espiritual y entonces podemos nosotros ser cambiados y transformados. Pero ¿cuál es el problema? No leemos la Biblia. Cristiano que no lee su Biblia es un cristiano derrotado. Se lo garantizo 100%, hermanos. Cristiano que no lee su Biblia es un cristiano débil, que cada vez que Satanás se le ocurre venir a pegar una pateada, una zarandeada, lo agarra y lo deja como palo de camino real, golpeado, azotado, lo deja devastado. Porque no tiene fuerza, no tiene fortaleza, no puede defenderse, no tiene verdaderamente la armadura de Dios. Usted no puede, mi amado hermano, vivir su vida alejado de esos principios maravillosos, porque cuando usted no lee su Biblia, usted es desobediente a Dios. Cuando usted no ora, usted desobedece a Dios. Cuando usted no se congrega, cuando usted no busca la comunión, la hermandad, usted está en desobediencia a nuestro Dios. Dios no tolera
verdaderamente esa amistad con el mundo, porque el mundo nunca será amigo del pueblo santo de Dios. Definitivamente no. Eso pasó con el pueblo de Israel. La iglesia debe de cuidar la santidad. No debemos de vivir como el mundo. Debemos de vivir como verdaderos hijos de Dios. Dios es santo y su pueblo, su iglesia, es una iglesia santa para Dios. Debemos de cuidar la doctrina. Esto es muy importante. ¿Y qué es doctrina? Mis amados hermanos, doctrina es la palabra viva y verdadera de Dios. Debemos de cuidar la oración. Debemos de cuidar con fidelidad la lectura de la Biblia. Debemos de cultivar el temor de Dios. No temor de tenerle miedo, ese miedo que aleja, no. Temor reverente a lo que es Dios, es un Dios santo. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Cuando la iglesia pierde estas cosas, comienza el deterioro espiritual. Eso le pasó al pueblo de Israel. Aquí voy a terminar en el tercer punto. El arrepentimiento genuino trae consecuencias, pero consecuencias positivas. Produce quebrantamiento y arrepentimiento. Fíjese bien. Miren lo que dice el verso 4 y 5. Aquí estoy terminando ya. Cuando, verso 4 dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Se arrepintieron, hermano. Hubo verdaderamente ese arrepentimiento en el corazón, que lloraron, que a grito partido, dice la palabra del Señor, se arrepintieron. Dice, los hijos de Israel alzó su voz y lloró, verso 5, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron ahí sacrificio a Jehová. Oiga bien. Cuando el pueblo escuchó las palabras de Dios, alzaron la voz, lloraron y ofrecieron sacrificio. El lugar fue llamado Boquín, que significa, ¿verdad?, los que lloran. Aquí hay algo importante. ¿Qué produce la presencia de Dios en el corazón del hombre? Produce convicción, mi amado hermano. Cuando nos acercamos y escuchamos a Dios, Dios pone convicción en nuestra vida. Y esa convicción, mi amado hermano, lo que resulta es en un corazón quebrantado, reconociendo que está mal y que quiere y necesita enderezar su camino, porque la palabra de Dios es luz, es lumbrera nuestro camino, que nos lleva verdaderamente por sendas de justicia, que nos muestra verdaderamente los propósitos de Dios. La presencia de Dios produce convicción en nuestros corazones. Si usted nunca lee su Biblia, si usted nunca ora, ¿cómo va a tener convicción de Dios en su corazón? ¿Cómo va a poder usted reconocer que va por el camino torcido, el camino que lo lleva a la destrucción, el camino por donde el mundo va corriendo, el camino ancho, mi amado hermano? Porque usted no conoce, no sabe perfectamente bien los propósitos de Dios en su palabra, y usted está yendo por camino equivocado. Hay muchos que quieren la bendición de Dios, pero sin arrepentimiento. Pero déjenme decirles algo, mis amados hermanos, Dios todavía honra los corazones quebrantados. La necesidad más grande que tienen las iglesias, hermanos, no es un edificio, no es miles de personas, no es un grupo con todos los instrumentos, nada de eso. ¿Sabe qué es lo que necesita una iglesia? Lo que necesita urgentemente es arrepentimiento. Eso es lo único que necesita el Señor. La palabra del Señor nos dice claramente, más primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que Dios quiere. Un corazón arrepentido, ¿verdad?, postrado delante de Dios. Y Dios hará verdaderamente un arrepentimiento genuino. Necesitamos volver a la oración. Necesitamos volver a la santidad. Necesitamos vivir como verdaderamente hijos de Dios. Que cuando usted ande en el mundo, la gente pueda mirar una diferencia en usted y diga, esta persona
es un poco diferente al resto. A veces tenemos que decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia fulana de tal. Pero la gente no mira ninguna diferencia entre nosotros y el mundo como hijos de Dios. Ese es un grave problema. ¿Sabe por qué? Porque pasamos más tiempo con el mundo, y cuando pasamos con el mundo nos parecemos al mundo, pero cuando pasamos tiempo con Dios en su palabra, en oración, en comunión con los hermanos, entonces nos vamos a parecer más a la familia de Dios que al mundo, y entonces el mundo mirará la diferencia. Tenga cuidado cuando usted no lo identifique como un hijo de Dios. Los hijos de Dios olemos a cielo, hermanos. Olemos a espiritualidad. Hay algo que irradia de nosotros que no lo podemos explicar. Pero cuando usted mira a un hijo de Dios entregado al Señor, que vive con convicción su vida como cristiana, tiene un reflejo en su cara y en sus ojos. Son personas que emanan algo especial. Da gusto platicar con ellos, da gusto estar con ellos. Tienen una buena vibra, como dice el mundo. No es buena vibra, tienen el Espíritu Santo de Dios que está vivo y eficaz, fortaleciendo y emana poder de lo alto. Cambia y transforma todo lo que hay alrededor nuestro. ¿Qué hace lo malo? Contamina, pudre, destruye. Lo bueno, que es lo que hace, vivifica. Dios es vida, el Espíritu Santo de Dios es vida en nuestros corazones. Dios quiere verdaderamente arrepentimiento y quebrantamiento de corazón. Hoy en día la gente solo quiere bendición, pero no quiere arrepentirse. Necesitamos volver a la oración, a la santidad, a la pasión por Dios, al temor reverente de Dios. Necesitamos edificar altar a nuestro. No vaya a venir metiendo ahí unos altares. No. El altar de nuestro Dios es nuestra vida, nuestra entrega constante a Dios. Que nosotros seamos ese olor, o esa ofrenda de olor fragante delante de Dios. Así como le llevaban lo mejor, lo más gordo del animal, el sacerdote venía y lo ofrecía ahí en el altar. Bueno, nosotros le ofrecemos nuestra vida. Esa debe ser la ofrenda para nuestro Dios. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? Cuando entendió su condición de perdido, regresó humillado al Padre. Esa es la diferencia, humillarnos delante de Dios. Y el quebrantamiento de su corazón abrió la puerta del perdón del Padre. El Padre siempre nos ama, hermano. Ese es Dios. Acuérdense que es misericordioso, es grande en amor y en misericordia. Él nos perdona y Él restaura los corazones quebrantados. En el libro de los Salmos 51:17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Claro que sí. También en el libro de Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, dice, yo los perdonaré, sanaré su tierra, dice la palabra, yo los perdonaré y los sanaré. Fíjese bien, se necesita humillarse. Hechos 3:19 dice: arrepentidos y convertidos, dice la palabra del Señor. Ya para terminar, una iglesia quebrantada delante de Dios será una iglesia visitada por su presencia. Pero necesitamos quebrantarnos, arrepentirnos y ser obedientes a la palabra del Señor. En Jueces capítulo 2, versículo 1 al 5 aprendimos que Dios permanece fiel, que la desobediencia trae consecuencias, y tercero, que el arrepentimiento trae restauración a nuestras vidas. Israel lloró en Boquín, pero lamentablemente no pasó mucho tiempo y cambiaron verdaderamente su corazón y se fueron en pos de los dioses paganos. Dios hoy sigue hablando a su pueblo como lo hizo en el tiempo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto a la tierra prometida. No juegues con el pecado, no te acostumbres a la tibieza y no hagas pacto con el mundo, sino que recuerda el pacto que has hecho con Dios. Ahí donde estás, te voy a invitar que inclines tu rostro en esta tarde. El Señor busca a hombres y mujeres que vuelvan a Él de todo corazón,
Quizás hay personas hoy alejadas espiritualmente de Dios. Cerradito tus ojos ahí, solo tú y Dios. Frías en la oración. No están orando, no están buscando, teniendo comunión con Dios. Cansadas, ¿sabes? El domingo en la mañana con cansancio para venir a la iglesia, cansados de la vida cristiana y de los caminos del Señor, con pecados ocultos en su vida, viviendo quizás una doble vida, necesitando restauración y el cuidado de Dios. Hoy Dios llama al arrepentimiento, como llamó al pueblo de Israel. Boquín dice que es un lugar de quebrantamiento. Boquín se puede convertir hoy en un lugar donde comienza una nueva historia espiritual de restauración en tu vida. Quizás has andado caminando a medias con el Señor. Quizás andas casi de arrastra. No estás viviendo una vida espiritual plena, gozosa como la que la palabra de Dios dice que debemos de ser los hijos de Dios. Cristo todavía restaura. Cristo todavía perdona. Cristo todavía transforma las vidas de aquellos que le buscan. Solo Dios conoce tu situación. Solo Dios sabe tu condición. Yo no puedo hacer nada por ti, pero el Dios del pueblo de Israel, el Dios que restaura, cambia, transforma, perdona y da nuevos comienzos, es el Dios que estamos hoy aquí predicando y el que está hablando a tu vida. Si es el deseo en tu corazón en el día de hoy, ponerte a cuentas con Dios. Si ya eres cristiano, quizás has estado acostumbrado a llevar una vida, ¿verdad?, en la cual no hay ningún cambio, estás tibio, no estás dando, no eres comprometido, no estás buscando, no te estás entregando, quizás estás comprometido con el mundo y comprometido con Dios. Déjame decir que eso se llama desobediencia, y la desobediencia trae consecuencias espirituales en nuestra vida. Ahí donde estás, cerradito tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, por tu mensaje. Gracias porque aún cuando nosotros fallamos, tú permaneces fiel, oh Señor amado. Perdona por las veces que hemos permitido áreas de nuestra vida para que seamos desobedientes, Señor, y no hacer tu voluntad, Señor. Limpia nuestro corazón y ayúdanos a volver a ti con sinceridad, Señor. Trae quebrantamiento santo, Señor, a cada uno de tus hijos, a tu iglesia, Padre. Levanta hombres y mujeres llenos de obediencia, santidad y pasión por tu presencia, Señor. Que nunca olvidemos tu pacto ni tu fidelidad, porque tú eres un Dios, Señor, grande, poderoso, misericordioso, y tu nombre es fiel, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Fortalece a tu pueblo y salva las almas necesitadas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús ponemos, Señor, nuestras vidas, Padre. Guárdanos, cuídanos, guíanos, Señor. Padre amado, sé tú, oh Dios, ayudándonos a cambiar y a transformar nuestras vidas. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice amén. Así me gusta, como que tienen